Hola, buenos días. Vamos a ver hoy el tema del euro digital porque me estáis preguntando mucho por ello porque hay mucho miedo en el ambiente. Así que vamos a ver si el miedo está justificado o se está exagerando el tema. Y también vamos a ver cómo debemos enfocar el tema de nuestra libertad, que es lo que realmente preocupa de este asunto. Al euro digital se le ve el problema de que vamos a perder la privacidad de nuestro dinero y eso supone, o puede suponer, que los políticos pueden cobrarnos por tener dinero y sabrán todo lo que hacemos. Cobrarnos por nuestro dinero ya es algo que ha pasado en los últimos años con la bajada de los tipos de interés a cero. No nos ha pasado a los particulares en España, pero sí a las empresas y también a los particulares en otros países. Así que esto no es una novedad del euro digital. Y en cuanto a la posibilidad de que sepan todo lo que hacemos con nuestro dinero, realmente esto ya pasa. Porque pensad que la inmensa mayoría de la gente tenemos ya el 99,9% de nuestro dinero digitalizado, porque lo tenemos en acciones, cuentas, depósitos, inmuebles, etc. Toda esta información está en registros y la conocen los políticos. Por eso Hacienda, por ejemplo, todos los años nos manda el borrador de nuestra declaración de Hacienda, porque ya conoce todos nuestros datos de lo que ganamos, lo que gastamos y demás. Y pensad que esto tiene sus ventajas. Hace años las acciones eran papeles al portador. ¿Os gustaría que esto siguiese siendo así y que todas vuestras acciones fuesen papeles que guardaseis en un cajón de vuestra casa? No creo que nadie quisiera tener sus acciones hoy en día así, con el riesgo evidente de que se las roben y se quede sin nada. Por eso mismo tenemos el dinero en cuentas de bancos y no en el cajón de la mesilla. Así que los miedos que se están difundiendo sobre el euro digital ya son cosas que nos están pasando a diario a todos y no son ninguna novedad. Lo que hace el euro digital es ampliar esto al dinero del bolsillo. Antes os decía que la gente normal tenemos el 99,9% de nuestro dinero digitalizado. Así que la realidad es que la privacidad de nuestro dinero solo la tenemos para los 20 euros que llevamos en el bolsillo. ¿Tenemos que morirnos de miedo por perder la privacidad de esos 20 euros que llevamos en el bolsillo? Me parece evidente que no. Es más, a mí casi hasta me parece raro que hagan el euro digital porque esto va a dificultar la corrupción y la delincuencia. Porque las personas normales, como decía antes, ya tenemos el 99,9% de nuestro dinero digitalizado. Pero con los corruptos y los delincuentes pasa lo contrario. Y por eso a ellos sí que les va a perjudicar el euro digital. A veces pasan cosas buenas, como la creación de Internet, y por eso debemos ser optimistas con temas como las pensiones. Y al euro digital, en la práctica le veo más ventajas que desventajas. ¿Estoy diciendo que no me importa la libertad? En absoluto, estoy diciendo eso. Precisamente porque me importa la libertad de verdad, hay que evitar distracciones como esta y centrarse en lo importante. Tenemos que tener claro que una sociedad cobarde nunca será libre. Por eso nuestra libertad no depende de que podamos llevar 4 duros en efectivo en el bolsillo o no. Si nos importa nuestra libertad de verdad, tenemos que centrarnos en las cosas importantes, como la separación de poderes y recuperar toda la soberanía nacional que se ha cedido a los organismos internacionales como el FMI, la ONU y demás, que están gestionados por gente a los que no ha votado en la vida. Estos dos temas sí son realmente importantes y nuestra libertad sí que depende de ellos. Lo importante es que tengáis claro que nuestra libertad no depende de que sepas si con los 20 euros que llevamos en el bolsillo nos hemos comprado un croissant o un helado, sino de que consigamos tener la separación de poderes y recuperar la soberanía de los que se ha cedido a los organismos internacionales o que no lo consigamos. Y en cuanto al miedo que se ha generado con este tema, os recuerdo lo que os conté en este otro vídeo que os dejo por aquí. En el mundo de los medios de comunicación y los creadores de contenido, lo realmente rentable es aterrorizaros y amargaros la vida con todo tipo de exageraciones y deformaciones de la realidad. La solución a esto depende de vosotros, porque siempre va a haber gente dispuesta a ganar dinero a base de aterrorizaros y amargaros la vida. Yo me despido ya, hasta el próximo vídeo, y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, Instagram, TikTok y Facebook.